Bienvenidos a un nuevo trimestre. Comenzamos con la lección del libro de Josué. La primera lección lleva por título La fórmula del éxito, o si usamos la versión en inglés, la versión original, diría la receta del éxito. Déjame hablarte un poquito primero sobre el libro de Josué en general y después nos concentraremos en el versículo de memoria. En primer lugar, el libro de Josué es considerado en el canon hebreo como parte de los profetas anteriores. Sería el primer libro de esta sección que se conoce como los profetas anteriores. Para los judíos desde hace siglos, el libro de Josué no es un libro histórico como lo calificaríamos nosotros, es un libro profético, es parte del grupo de los profetas del pueblo de Israel. ¿Por qué un profeta? ¿Acaso Josué profetizó? Bueno, el concepto de profeta anterior nos podría referir al asunto de que al final de cuentas el libro de Josué van a estar enfatizando el tema del pacto y cómo le fue al pueblo de Israel respecto a ese pacto. El pacto que se inició en el Pentateuco, el pacto del cual nos ha hablado Moisés durante el trimestre pasado a través del libro del Éxodo. Ese pueblo que prometió guardar todas las cosas que Dios les había pedido, presentado, ese pueblo que ahora tiene ese privilegio de ser parte de ese pacto, de esa promesa, ese convenio entre Dios y ellos, es el pueblo que es descrito aquí y su obediencia o su apartarse de este pacto es lo que enfatizará Josué y el resto de los profetas. Lo hará Josué, lo hará jueces, nos hablará de eso también Samuel, nos hablará Reyes, que para los judíos son profetas anteriores, y por supuesto el resto de los profetas que conocemos. Déjame darte una panorámica, una vista panorámica del libro de Josué, una forma en la que se puede ver toda la estructura del libro de Josué, todos los componentes que tiene este libro, sería esta. No hay tiempo de analizar punto por punto, pero nota la parte central. Ya hemos dicho en varias ocasiones que en la parte central los autores bíblicos ponían un tema medular para todo el libro. En este caso hay una estructura que algunos llaman bifocal, es decir, se presenta dos veces un quiasmo, pero en ambos casos se puede ver cómo hay paralelismo entre los dos. Pero repito, me centro en la parte del inciso E, la parte central, dice ahí, Siquem, erección del altar en el primer quiasmo, y en el segundo, Silo, erección del tabernáculo. Básicamente lo que nos está diciendo Josué es que lo que el pueblo experimentó y se narra en el libro de Josué es otra vez algo que tiene que ver con la presencia de Dios en medio de ellos. El altar que se establece ahí en Josué capítulo 8 para renovar el pacto, para decir ya estamos aquí en la tierra y vamos a seguir prometiendo y cumpliendo lo que prometimos fuera de esta tierra. Y luego en Josué 18, ahora vamos a establecer el tabernáculo, porque la presencia de Dios que nos acompañó en el desierto tiene que seguir ahora con nosotros aquí, ya en la tierra que nos ha dado, la tierra prometida que ahora ya es una realidad para ellos. Estos dos puntos van a ser importantísimos en cuanto al contenido completo del libro de Josué. No es lo único. A continuación mostraremos cómo se complementa esto con el resto del libro, pero esta es la parte de la estructura literaria. Ahora, decir el libro de Josué suena algo muy común para nosotros. Sin embargo, si estuviéramos leyendo la Septuaginta, si estuviéramos leyendo el texto griego que se tradujo, o que es la traducción del Antiguo Testamento, nos llamaría la atención algo aquí de manera muy marcada. El nombre Josué en griego, desde la Septuaginta, desde la primera vez que aparece en Éxodo 17, el nombre en griego es Jesús. ¿Ok? El nombre Josué para los judíos que tradujeron la Septuaginta poco antes del tiempo de Cristo, el nombre Josué era Jesús. Cuando vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar que en las pocas menciones que se hacen de Josué, también se usará el nombre Jesús. Aquí hay mucho que decir, aquí está en juego la tipología, cómo representa Josué y el liderazgo y su obra, gracias a Dios, gracias a la capacitación que Dios le dio, cómo es que Josué va a representar también de alguna forma a Jesús. Pero no hay tiempo de estudiar eso en este momento, pero sí quería mencionártelo para que lo tomes en cuenta mientras sigues leyendo el libro de Josué. Pero en cuanto al centro del libro, el tema central, la parte que nos puede ayudar mucho a complementar lo que vimos del quiasmo, de la estructura literaria, es Josué 21:45, que dice así, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. El libro de Josué resalta como uno de sus temas principales, Dios cumple sus promesas. Si tú habías pensado que el libro de Josué su tema principal es la conquista de Canaán, las guerras que hubo allí, la repartición, la herencia de la tierra prometida, son parte, por supuesto, del libro y son cosas que están allí porque son importantes. Pero todo eso gira alrededor de estos dos puntos que acabamos de ver. Todo se cumplió y eso gracias a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si el pueblo creía y seguía haciendo las cosas de tal manera que la presencia de Dios no se alejara, sino que se mantuviera entre ellos,
entonces todas las promesas se iban a seguir cumpliendo. Digámoslo de esta forma, la presencia de Dios asegura el cumplimiento de sus promesas. Te va a hacer fuerte, versículo de memoria, ¿no? Te va a hacer obediente, te va a dar la victoria, vas a poder heredar la tierra. Y nosotros como cristianos hablamos, por supuesto, de la tierra, el privilegio que tendremos de estar en el cielo y después en la tierra nueva. Pero al final de cuentas son las promesas. Por eso Josué y Jesús tienen mucho que ver también. Vamos al versículo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En primer lugar, decimos que este verso es la primera reiteración de lo que se dice en Josué 1.6. Por eso es que se usa ahora la expresión solamente, el adverbio solamente. Ya lo que te mencioné en el 6, te lo repito en el 7, solamente acuérdate entonces de lo que te dije ya en el 6. Es decir, esta expresión va a ser mencionada varias veces por Josué. Lo podemos ver en el 1.7, en el 1.17, 1.18, en donde encontramos la expresión solamente relacionada con el verbo esforzarse. Para Josué, las palabras de Dios tienen que ver con esto, especialmente al inicio. No se te olvide lo que ya te dije, solamente no se te olvide esto, no se te vaya a olvidar. Ahora, este versículo que hemos usado muchas veces para hablar del esfuerzo y para hablar de la valentía, es bueno que veamos un poquito si realmente son las palabras que usó Josué al escribir estos versículos. Esa palabra que conocemos tanto como esfuérzate, realmente dice en hebreo, sé fuerte. Y quiero hacer una distinción, porque alguien que es fuerte no necesariamente se está esforzando. Una cosa es ser fuerte como una cualidad y otra cosa es que aunque yo no sea fuerte, me esté esforzando por alcanzar, lograr hacer algo. Me esfuerce por estar haciendo algo y que me salga bien o lo logre hacer. Así que hay una diferencia. Esforzarse es una acción, ser fuerte es una cualidad. El texto dice sé fuerte. Y vamos a notar que esta expresión también se la menciona David a Salomón. Cuando David está despidiéndose, cuando David ya le entrega el poder, el trono a Salomón, en esta misma forma que aparece aquí en Josué, el verbo sé fuerte, también David lo usa para hablar y encomendar a Salomón la tarea que ahora tiene como su sucesor, como el rey de Israel. Esta expresión, específicamente como aparece en Josué, solamente se usa 4 veces precisamente en este libro y otras 4 veces en Primero de Crónicas, como ya decíamos, especialmente en esta relación David-Salomón. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Aquí se agrega esta partícula meod, muy valiente, que conviene decir que es la misma palabra que se usa en Génesis 1.31, cuando dice que Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. En gran manera. Así que podríamos traducir, sé en gran manera valiente. Pero te cuento un secreto. El verbo ser fuerte y ser valiente, en hebreo, aunque son palabras distintas también, básicamente son sinónimos, significan lo mismo. Así que los traductores tuvieron que hacer un esfuerzo por ponerlos de manera diferente, aunque realmente comparten mucho en común. Y decidieron poner sé fuerte y sé valiente. Pero veamos cómo lo entendieron los judíos que tradujeron la Septuaginta. Ellos pusieron actúa como hombre. Claro, en el contexto en el que ellos están hablando se refieren a actúa precisamente con valor. Porque al final de cuentas es una frase motivadora que se puede rastrear en la Biblia como una frase que se usaba también en el marco de una guerra, en un contexto bélico. ¿Ok? Cuando alguien iba a la guerra se esperaba que fuera valiente y obviamente que también tuviera la actitud de ser fuerte para enfrentar el desafío que representaba precisamente ir a la batalla. Así que ya sea en la batalla de la guerra o sea en la batalla para conquistar Canaán, se espera que el ser humano sea las dos cosas, que sea fuerte y que sea valiente. Pero van muy de la mano las dos palabras. Pero además de eso, ¿qué se espera de Josué? ¿Qué le dice Dios a Josué además de esto? Cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay que actuar conforme a toda la ley. Yo espero que actúes de esa forma, Josué. Aparte de que seas fuerte y que seas valiente, que actúes conforme a la ley. Y esto nos va a llevar al punto de Josué 22.5, casi al final del libro, donde Josué le va a repetir esto mismo al pueblo. Josué entendió también las palabras de Dios al inicio de su libro, la instrucción que Dios le dio a Josué en lo personal, a él al inicio de su ministerio ahí en Canaán, que él hacia el final de su libro les va a decir lo mismo. Lo que Dios espera de mí, ahora yo también les digo que Dios sigue esperando eso de ustedes y de alguna forma yo también lo espero de ustedes. Yo espero que cumplas, Josué, con todo lo que dice la Torah. HaTorah, es decir, lleva el artículo. No es solamente una ley, sino la ley. Aunque sabemos que en hebreo realmente la palabra no es ley. Normalmente así la va a traducir Reina Valera,
y la mencionamos mucho como ley, pero Moisés escribió enseñanza o instrucción. Es decir, yo espero que sigas todo lo que yo he dado como enseñanza, que sigas los lineamientos, las instrucciones que yo ya he dado. A eso se refiere. No solamente a pensar en Éxodo 20, no solamente a pensar en un mandamiento particular, sino, repito, en toda la enseñanza que Dios ha dado, mucha de ella a través de Moisés. En este caso, es lógico entonces que el libro de Deuteronomio es el libro que más mencione de esta forma con el artículo la palabra ley. Pero repito, sería más bien la enseñanza, la instrucción que viene de parte de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? No te apartes. Esta expresión de no apartarse es parte de un lenguaje o de un contexto legal. Y obviamente aparece también en el libro de Deuteronomio. Hay influencia de Deuteronomio y Josué, por supuesto, pero sobre todo hay influencia de Moisés en el escrito o en los escritos de Josué y en su vida en general. Ahora aquí hay una parte interesante, dice al final del versículo que entonces Josué, si hace esto, va a ser prosperado. En esta misma forma verbal aparece 3 veces en el Antiguo Testamento este verbo, no son muchas veces, 2 veces en Josué, y la única otra ocasión que se menciona es en Primero de Reyes, capítulo 2, y otra vez en una plática entre David y Salomón. Y entonces no es para nada casualidad que el libro que más use este verbo sea el libro de Proverbios. Sin embargo, prosperar no es la mejor traducción. La primera vez que aparece este verbo es en Génesis 3:6, cuando dice que Eva se quedó viendo al árbol del conocimiento del bien y del mal y se dio cuenta que era agradable y también era útil para alcanzar sabiduría. Alcanzar sabiduría. Tiene que ver con Proverbios, ¿cierto? Proverbios no habla tanto de la prosperidad, pero sí de la sabiduría. Así que podríamos decir que realmente este verbo, analizando bien su uso en la Biblia, podríamos traducirlo de esta forma, esta expresión, para que tengas entendimiento práctico, Josué, para que tengas sentido común, para que tengas la capacidad de discernir, para que seas inteligente, sabio, para que puedas actuar y reaccionar siempre apegado a lo que Dios ya instruyó, a lo que Dios ya nos enseñó, lo que debemos, acerca de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Claro, la prosperidad puede ser una consecuencia, pero antes de que el versículo te diga, Dios nos va a prosperar si somos obedientes, el versículo dice, Dios nos va a dar la capacidad de entender bien, de tener ese discernimiento y esa sabiduría, para entonces actuar bien y no separarnos de lo que Él ya nos ha instruido. Entonces la parte final dice así, en todo lo que emprendas. Vas a tener sabiduría en todo lo que emprendas. En hebreo dice, caminarás en todo lo que camines o vayas a caminar. Allí yo te voy a ayudar. Porque caminar es un estilo de vida. En el Antiguo Testamento, caminar se asemeja a la idea de un estilo de vida. Y por eso regresamos otra vez al 22.5. Yo espero que ustedes como pueblo puedan caminar también así, como Dios me está pidiendo a mí que lo haga. Le diría Josué al pueblo hacia el final del libro. ¿Cuál es entonces la fórmula del éxito? Tomando el título de la lección de esta semana, la presencia de Dios asegura el cumplimiento de sus promesas. La presencia de Dios es la que te hará fuerte, la que te hará valiente, la que te hará obediente, la que te dará la tierra. La presencia de Dios es la que te asegura la victoria. Y para estar más cerca de esa presencia, por supuesto, hay que seguir sus instrucciones. Entre más nos acercamos a Dios, más entenderemos y acataremos sus instrucciones. Entre más pidamos que Dios sea parte de nuestra vida y sea el centro de nuestra vida, más entonces podremos mostrar todas estas características. Lo que iba a enfrentar Josué era un gran desafío. Lo que tú y yo enfrentamos todos los días, presentar desafíos y serle fiel a Dios en estos días, es un gran desafío. Estar preparándonos para entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, es un gran desafío. Por eso a Josué se le dijo, sé fuerte, sé valiente, y yo me encargo de que si tú me pides que sea el centro de tu vida, y si el pueblo me dice lo mismo, yo me encargo entonces de que lo que tú estás tomando como una actitud se convierta también en una realidad. Vas a vencer, vas a alcanzar la victoria, heredarás la tierra, no por tu gran capacidad, no por tu gran esfuerzo, sino porque yo soy el que está contigo. Que mientras estudiamos el libro de Josué, podamos seguir experimentando todos los días esa presencia poderosa, esa presencia victoriosa de Dios en nuestra vida.